Bien, mis amigos, estamos de regreso conversando con Carolina Alvarado, psicóloga social, defensora de los derechos de la mujer. Y dejamos sobre la mesa hablar un poquito de la violencia, sobre todo en este proceso de pandemia, que no ha sido ni una, ni dos, ni tres, las mujeres, los hogares, porque a veces cuando se habla de la violencia hacia la mujer, se habla nada más de la violencia hacia la mujer, pero la violencia, esto tiene tantos factores y además afecta a todo el entorno de la familia, de ambas familias, tanto del que maltrata como del que recibe el maltrato. Entonces no estamos hablando de la mujer única y exclusivamente y del maltratador, sino de el núcleo familiar. Cuéntanos un poquito, ¿cómo vamos en ese proceso? Yo sé que hay una línea de emergencia que la vamos a mencionar en un ratito más adelante para que las mujeres sepan si tienen en algún momento la necesidad. Mire, Evelyn, durante la pandemia uno de los elementos que más preocupación nos generaba era el hecho de que las mujeres, cuando especialmente hace un año, si Ujú, volvemos un año atrás, cuando que tuvimos que encerrar ujú, prácticamente, entonces en ese aislamiento muchísimas mujeres, niñas, adolescentes y niños y en general las familias estaban conviviendo con los agresores. ujú. Eso, por supuesto, que limitaba la posibilidad de que una mujer pudiera pedir auxilio. Sí. Pero además, el hecho de convivir durante tanto tiempo aumentaba las posibilidades de exacerbar la violencia. Cuando en una familia hay conflictos, hay violencia, hay situaciones y se convive tanto tiempo, hay mayor posibilidad de que la violencia aumente y se agrave. Ujú. Entonces fue uno de los temas que mayor preocupación generó. Y este, se hicieron desde diferentes espacios, se tomaron diferentes medidas para poder dar información y poder ofrecer algunas vías. La violencia se manifiesta de muchísimas formas. A Ujú, veces no es solamente un golpe, ujú. son también los gritos, son también los insultos, La es violencia también psicológica, exactamente, económica. es limitar la posibilidad del acceso a recursos, es también la violencia sexual, el abuso sexual, Ujú, las violaciones. Entonces, la violencia tiene muchísimas caras y uno de los elementos que genera la violencia es ese temor, ese miedo de las mujeres y de su entorno a denunciar. Y como bien decía usted, ujú, eh, quienes se ven afectadas y afectados no es solamente la mujer o la ujú. niña o la adolescente, es ese entorno. Y en muchísimos casos los feminicidios también cuando matan a una mujer, pueden matar a los hijos, pueden matar a una tía, a una vecina, a alguien que estaba ahí o que llegó, como ha Y ocurrido que en ya algunas exactamente ocasiones, que ha o sucedido. también, y también el victimario que en muchos casos termina quitándose la vida. Este, la violencia es responsabilidad de todas las personas. Ujú. Más que la Es un violencia, la problema prevención es, social. sí, esta historia de pleito de marido y mujer nadie se debe meter, ya debemos olvidarla desde Ujú, hace muchísimo tiempo porque es un tema de la sociedad, es un tema que nos afecta a todas las personas y que tenemos una responsabilidad. Entonces, como bien decía usted, hay un número que es el de la línea mujer del Ministerio de la Mujer, que es el asterisco 212. Es un número que funciona 24 horas todos los días del año. Y asterisco asterisco, 212. Ajá, 212. Ujú, asterisco 212. Eh, y también existen los servicios de casas de acogida. ujú, Actualmente hay 3 casas de acogida, ujú, sin embargo se están abriendo 12 nuevas casas de acogida.
que se estarán abriendo en diferentes lugares del país para poder dar una atención. Y no porque... ¿Y cómo contactan las mujeres que, por ejemplo, estén atravesando por una situación con estas casas de acogida? Sí, la referencia a las casas de acogida se hace a través de la línea, Ah, cuando ok, llaman a la línea, ya, o también a través de las fiscalías, cuando las mujeres hacen la denuncia a través de las fiscalías. ya. En el país existen muchísimos retos respecto al tema de la atención a la violencia. Sin embargo, es importante saber que este es un tema que no se puede dejar pasar porque Ujú, la violencia va en aumento. Y ujú, si hoy fue un grito, mañana será el grito más un empujón y así ujú. sucesivamente. Entonces, no hay que dejar pasar esas alarmas de las situaciones de violencia. Y recordar siempre, como decíamos hace un momento, que es responsabilidad de todas y de todos Esta poder. línea, Caro, Sí, perdón, yo quiero hacer un poquito de énfasis. Esta línea asterisco 212 tan pronto la mujer llama, marca, se le atiende de una vez, se contesta de una vez. sí, es una línea que hay un equipo de Ujú, personas 24 horas, ujú, entonces se ubica dónde está la persona y se envía un ujú, equipo de rescate ya. a ese lugar. Y ahí entonces se toman las medidas según las necesidades que tenga o la situación que se esté presentando en ese momento. No solamente la mujer puede llamar un vecino o una vecina que sepa que algo está ocurriendo Ujú. cerca de su casa, entonces también puede hacer esa llamada y hacer esa denuncia. Y en el caso, por ejemplo, de una situación de conflicto, de situación de violencia dentro de un hogar, que un niño o una niña ya con cierta edad, 8 o 10 años, que tiene conciencia y diga, no, pero espérate, yo conozco, déjame llamar. Pues, por ejemplo, en el caso de, estoy llamando, porque incluso en Estados Unidos uno ve que un niño fácilmente todo el mundo el 911. O sea, Sí. lo aprenden desde chiquitito, aprenden que esa línea es para cualquier situación. Sí, Se le de da el hecho, claro seguimiento. que sí. Y de hecho aquí está vinculado el 911 con esta línea Ok. se llama línea mujer, Ujú, esta línea de emergencia está vinculada al 911, entonces también se conectan. Si ya. la llamada entra por uno o por el otro, entonces hay una conexión para hacer la atención. Y esto hacemos énfasis para que si cualquier mujer en este momento o en cualquier momento de su vida o de su entorno o lo que sea está atravesando por una situación, sepa que tiene dónde llamar y que va a ser escuchada y que va a ser atendida, ¿verdad? Porque justamente de eso se trata, evitar que esa posible discusión o ese posible empujón, a veces cargado de mucha descarga verbal agresiva, pueda pasar a otro plano, porque precisamente para eso es, para prevenir. Así es, ¿Qué Evelyn. otro elemento? Porque ya el tiempo va súper mega rápido. Uy, nos quedan apenas 3 minutos. ¿Qué otro elemento dentro? Bueno, hablábamos de la salud, de los derechos, todo eso, la parte económica ya la mencionamos, la parte política también está dentro de esos objetivos y desafíos que tiene la mujer hoy día. Sabemos que en 50 minutos no podemos abordar todo lo que Sí. quisiéramos, pero ¿qué nos queda? Bueno, yo creo que es importante el tema. Cuando hablamos de mujeres, generalmente vemos a las mujeres como un grupo igual, Ujú, ¿verdad? Que todas las mujeres son iguales. Sin embargo, uno de los desafíos que tenemos como sociedad es poder reconocer de que a pesar de que las mujeres tenemos una serie de situaciones, las mujeres no todas somos iguales. Y ujú. esas particularidades de las mujeres tenemos que verlas también en las políticas públicas, en las acciones de las instituciones, de la sociedad civil, de
las áreas empresariales que también tienen una responsabilidad social y que hacen acciones, tomar en cuenta que no todas las mujeres son iguales. Hay mujeres que tienen circunstancias y condiciones que hacen que la desigualdad y que las situaciones de violencia sean muchísimo más fuertes para ellas. También tomar en cuenta todo el tema y para dejarlo para pensar, para la reflexión, porque ya el tiempo se nos acaba, todo el tema de las niñas y las adolescentes. ¿Qué pasa con las niñas y las adolescentes? Recientemente se aprobó la ley que prohíbe o sanciona el matrimonio infantil, pero aún tenemos muchos retos pendientes con las uniones tempranas, por ejemplo. Mira, a propósito de eso que mencionas, ese pudiera ser el próximo, para tu próxima visita aquí a Esencia, ese pudiera ser el tema que pudiéramos hablar. Vamos a conversar sobre eso, porque son desafíos que tenemos. ¿Qué va a suceder con las uniones tempranas que a pesar de la ley siguen ocurriendo, sobre todo en las comunidades en el país? Entonces, los desafíos son muchísimos, y yo la invitación que hago a la gente es siempre reflexionar y recordar que todas las personas tenemos los mismos derechos y merecemos vivir en libertad, en dignidad y en garantía de poder ejercerlos, porque no se trata solamente de que estén en la Constitución, sino en tener... Sí, porque en el papel todo está muy lindo, pero ¿y la práctica exactamente, qué? en tener esa posibilidad de tener el derecho Y a el ejercer. respeto, y el respeto Exactamente. a la dignidad. A la dignidad, a la vida, a la salud de las mujeres, que a propósito de lo que usted mencionaba al principio de las 3 causales, para poder vivir y salvar también nuestras vidas. Y además dar un ejemplo a las generaciones que vienen, que venimos nosotros estando, subiendo, o sea, tenemos que dejarle algo diáfano, pulcro, limpio, que le garantice esos derechos a los que tú inteligentemente has hecho mención. Carolina, te agradezco muchísimo en el alma tu participación hoy, ha sido muy bueno, a mí me ha encantado. Sé que tienes todavía una plataforma ahí amplísima de conocimientos y aportes para la mujer dominicana y la mujer del mundo, pero estás aquí en esta tierra de Quisqueya, brindando tus aportes a todas las mujeres y qué bien debemos agradecerte y sobre todo dejarnos acompañar y dejarnos guiar porque nos hace falta mucho por aprender, mucho por crecer. Gracias. Gracias, Evelyn, un placer. Gracias igual. Gracias a ustedes también, amigos, amigas, por la amabilidad de su sintonía. El próximo sábado, si Dios quiere, nos reencontramos y aquí yo despido. Cuídense mucho. Bendiciones. Hemos presentado Esencia de Mujer.